Iglesia, vamos avanzando en el tiempo y el mes de marzo está ya en una segunda semana y probablemente sea cada día un buen tiempo para analizar cómo está yendo tu vida en tu relación con el Señor. Porque eso es lo que te va a permitir a ti poder mostrar las evidencias en tu vida y poder hablar con autoridad con los demás. El mundo está en una situación difícil porque está escuchando muchas cosas que lo distraen, noticias, chismes, anuncios alarmantes, tanta cosa que hace imposible captar su atención con lo que realmente importa. Y la Iglesia está, por su parte, pues llevando un evangelio diluido, con falsas promesas de bienestar, queriendo colmar las necesidades de un mundo naturalmente insatisfecho. Es tiempo de predicar el evangelio de Cristo, ese que provocó la muerte de tantos y muchos cristianos, la persecución a todos ellos, ese que transformó a tantas personas y que seguirá cumpliendo el propósito del Señor. Pero también es tiempo de vivir ese mismo evangelio, porque un testimonio sin respaldo de vida es flojo y acartonado. Yo le pido al Señor, y es mi oración constante, que provea sabiduría a su pueblo, para que no pasen los días y sigan esperando a que Él mande obreros a la mies, que su iglesia sea capaz de decir: heme aquí, envíame a mí. Punto número 1. Hablar sin errar significa hablar del Rey de Reyes. Es el pasaje de Hechos 25, 13 al 19. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea, saludando a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciendo: hay un hombre a quien Félix ha dejado preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, me presentaron acusaciones los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo sentencia condenatoria contra él. A ellos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre sin que antes el acusado tenga a los acusadores cara a cara y se le dé la oportunidad de defenderse de la acusación. Así que después que se reunieron aquí, sin más demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Y levantándose los acusadores, ningún cargo presentaban de las cosas perversas que yo sospechaba, sino que tenían contra él algunos puntos de desacuerdo respecto de su religión y acerca de un tal Jesús, ya difunto, de quien Pablo afirmaba que está vivo. Ahora entra en el escenario un nuevo personaje, es el rey Agripa. Este hombre era un reconocido experto en costumbres y asuntos religiosos judíos, pero no tenía jurisdicción sobre el caso de Pablo, es decir, que él no podría definir, él simplemente iba a ser observador y no podría dar un juicio. En realidad, esta audiencia que se armó con Festo solamente le servía a Festo. Pero ¿quién era en realidad este rey Agripa? Bueno, era descendiente de varios, Herodes. El bisabuelo del rey Agripa trató de matar a Jesús cuando éste era niño. Su abuelo es el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Su padre fue el que martirizó al apóstol Santiago. Y ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, Herodes Agripa II. Y tenía a alguien que le acompañaba y era su esposa Berenice. Pero algo sucedía aquí. Era su esposa, pero también era su hermana. La historia que refleja todo esto registra que era una relación incestuosa. Bueno, ahí está, ese es el carácter de ese gobernador, ¿no es cierto?, que no tiene lugares donde poder decir tiene algo bueno. Festo, como era nuevo en el cargo y pues desconocía un poco las costumbres y tradiciones judías, estaba tratando de averiguar sobre el caso de Pablo y ver cómo tomar una definición que no sea apresurada y que sea verdaderamente sostenida. Apeló entonces este Festo para poder
cubrirse las espaldas a la fuerte tradición y al sistema de la ley romana, que no podía condenar a Pablo sin un juicio justo. Es decir, aún en medio de esa sociedad pagana, pues había la posibilidad de ser escuchado y ser atendido en un juicio justo. Pero tiene ahí en medio de su alocución al rey Agripa, tiene una frase que dice, hablan de un tal Jesús. Este Pablo está hablando de un tal Jesús. Eso muestra que Festo no sabía mucho de él. El pastor Spurgeon nos muestra nos da una expresión que deberíamos tomar en cuenta. Dice, hermanos, por eso debemos predicar a Jesús, porque aún se le conoce poco. Las masas de esta ciudad son tan ignorantes acerca de Jesús como lo fue Festo. Es cierto todo esto que dice Spurgeon, porque en realidad nosotros estamos por ahí de repente autoconvencidos de que Jesús ya es conocido por las películas, novelas, por tantas personas que han estado predicando, por tantas iglesias que tienen radios, que tienen medios de comunicación visual, y creemos que ya está bien, que ya es suficiente. Pero ahí tienen a Festo, que conocía muy poco de Cristo. Y solamente los rasgos que conocía era que Pablo enfatizaba la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Era casi todo lo que él había escuchado. Jesús, aún hoy, es poco conocido en el mundo. Todos han escuchado hablar de él, pero una cosa es conocerlo. Tú puedes decir, sí, esa persona, sí, es conocida, es valiosa, pero no sabes nada de repente de él y no puedes avalar su comportamiento. Aún en los círculos evangélicos, Jesús es tratado como un milagrero, como un curandero, como un abogado de casos difíciles, casos imposibles. Jesucristo es utilizado por los cristianos evangélicos para atraer a las personas, pero por las bondades que Él ofrece, no por su sacrificio en la cruz, no por ese hecho que fue único en la vida y que no podría ser de otra manera imitado. Aún en la iglesia estamos sufriendo de desconocimiento real de Cristo. Y por eso es que no sabemos ni siquiera cómo orar, qué pedir. Y la fe se está enfriando. Y el amor está decayendo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Pues Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice, y ve el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es el Señor. No hay en el cielo ni en la tierra un rey más amado, pero también más aborrecido. No hay otro. Porque Jesucristo es nuestro Señor y Rey. Él reina. En todo lugar Él está reinando. Nuestro Señor ha sido coronado como el Rey de los cielos, el Rey de la tierra y el Rey de todo lo que está debajo
de la tierra. Mira lo que dice Filipenses 2, versos 6 al 11, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Evidencias de la soberanía de Dios hay muchas, y están todas descritas en la palabra. El problema no está en que Él no sea Rey de Reyes, el problema está en que no lo reconocemos ni lo mostramos como tal. El problema no está en que Él no se muestre como es, sino en que nosotros no lo conocemos realmente. Podemos decir, sí, yo he recibido a Cristo, sí, yo asisto a la iglesia, sí, yo estoy allí y cada vez paso discipulados de toda naturaleza, pero no lo conoces. Jesús era el Rey antes de venir a la tierra. Nació en un pesebre y eligió vivir como pobre, pero su posición fue de soberano. Él tenía una voz de autoridad. Mira lo que dice Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Aunque él no tenía una corona, siempre reflejó autoridad. La gente lo percibía en sus palabras y en sus hechos. Siempre ejerció autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre los demonios. Él siempre demostró su soberanía. Lo dijo en Juan 10, del 17 al 18, por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mostró su linaje divino, entregando su vida voluntariamente para salvarte a ti, para salvarme a mí de la esclavitud del pecado. No había otra forma, pero Él bajó de su trono, se hizo semejante a nosotros, simplemente para hacer el sacrificio perfecto. Pero jamás dejó de ser el Señor. Es un Rey que sostiene su palabra sin importar que su vida corra peligro por ello, sin importar que no se lo entienda ni se lo comprenda. En Lucas 23, 39 al 43, está reflejado un pasaje que dice, y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo, ni aún temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo, porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque recibimos cosas dignas de las que hicimos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y le dijo, Jesús, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un Rey creíble, un Rey que es imposible desmentirlo, un Rey que ha plasmado en su palabra toda la verdad y que tú tienes acceso a ella y que puedes confiar en que todo lo que Él dice es cierto en cuanto a sus promesas, en cuanto a sus advertencias, en cuanto a la vida que exige y demanda de ti. Por eso reconócelo ahora, sé obediente a sus mandatos. Él es el Rey de Reyes, y juzgará a la humanidad con justicia y severidad. Puedes hablar sin errar,
Por eso habla de Cristo sin miedo. Punto número 2. Hechos 25, 20 al 23. Y estando yo perplejo sobre esta controversia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá por estas cosas. Está hablando Festo. Pero como Pablo apeló que se lo reservara para la decisión imperial, ordené custodiarlo hasta que lo envíe a César. Entonces Agripa dice a Festo: también yo querría oír a este hombre. Le respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente, pues, llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después de entrar al salón de audiencia con los tribunos y los hombres prominentes de la ciudad, Festo ordenó que fuera traído Pablo. Después de esa exposición que hace Festo, en cuanto a lo que ha acontecido, las dudas que él tiene, la manera que él quiere que este hombre sea juzgado bien, refleja, ¿no es cierto?, que hay una cierta curiosidad de Agripa. Ahora, esto, uno podría decir, pucha, pero ir a escuchar o presentarse ante una persona que no tiene nada que ver, pues era pérdida de tiempo. No, para Pablo no, porque era otra ocasión para él de hablar de la verdad de Dios, de manifestar el Evangelio de Cristo a otro gobernante gentil, pero hacerlo sin temor. Pablo no estaba esperando que Agripa, el gobernador, el rey, le diera su absolución. No estaba esperando eso. Él simplemente estaba buscando una nueva oportunidad para engrandecer el nombre de Jesucristo. Ahora, muchos tienen curiosidad. Muchos tienen curiosidad en el mundo. Y puede servir esto para que abran sus ojos espirituales al escuchar la verdad del Evangelio. No depende de ti que sean salvos, que sean llamados por el Señor. No depende de ti. De ti depende que presentes el Evangelio con la verdad, sin miedo. Así como Pablo, que se le presentaba una oportunidad y no la desperdiciaba. Iba corriendo a hacer lo que tenía que hacer. Esto era más que una audiencia de evidencia. Para estos hombres era todo un evento. Se presentan con toda su pompa. Y se realizó en un auditorio. Y estaban ahí los tribunos, los principales hombres de la ciudad. Todos ellos estaban ahí congregados. Y lógicamente era otra oportunidad para Pablo. Era la oportunidad que él estaba en ese momento aprovechando. Ahí rodeado de tanta gente importante y poderosa de Cesarea, Pablo entró al auditorio. Ahora, esa pompa, toda esa parafernalia que hicieron para mostrar a este rey Agripa, ¿no es cierto?, era para hacer ver entre ellos quién era el más importante y quién no lo era. Eso es muy común en el mundo. Todos quieren ser vistos, todos quieren ser adorados, admirados, todos quieren que de alguna manera ellos sean reconocidos. Para Pablo no era un espectáculo. Para Pablo era la oportunidad de presentar el Evangelio. Ahí todos los presentes estaban muy convencidos de quién era el importante y quién no lo era. Yo me imagino a Agripa con Berenice prácticamente flotando al debido entrar, porque todos los admiraban, se agachaban, les hacían reverencias. Pero para el Señor, Pablo es el que tenía autoridad ahí. Para el Señor, Dios Todopoderoso, era Pablo el que estaba con toda la autoridad. Y toda esa gente importante, toda esa gente que tenía algún currículum, toda esa gente que se había aglomerado ahí, pues iba a escuchar las palabras de un prisionero que nunca olvidaría.
Probablemente no les afectó, sí. Solo Dios lo sabe. Pero esto es una muestra de que tú puedes tener una oportunidad única para presentar el mensaje de Dios. Así que hazlo sin temor. Es probable que se te presente a ti de repente en una reunión en la cual ni siquiera pensabas estar. Quién sabe, sea un agasajo, una convivencia, un momento de esparcimiento, y tú tienes las palabras justas para decirlas, o no, tal vez dejas pasar la oportunidad, tal vez no aprovechas lo que está sucediendo y está poniendo Dios a tu alcance. Pero el consejo de Dios es que tú proclames a tiempo y fuera de tiempo, sin temor, como muchos lo hicieron en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Jeremías, que en el capítulo 26, versos 4 al 11, dice: tú dirás así. Así dice Yahvé: si no me escucháis para andar según mi ley que he puesto ante vosotros, obedeciendo las palabras de mis siervos los profetas, que vengo enviando a vosotros desde muy temprano, e incesantemente sin que las hayáis escuchado, reduciré esta casa como Silo, y esta ciudad será objeto de maldición para todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Yahvé. Y cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron: morirás sin remedio, porque has profetizado en nombre de Yahvé, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada sin ningún habitante. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé. Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron desde el palacio real a la casa de Yahvé y se sentaron en la entrada del nuevo pórtico de la casa de Yahvé. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: este hombre es digno de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis oído por vuestros propios oídos. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo que sufrir Jeremías por dar ese mensaje que Dios le había ordenado que lo dijera, pero sin reducir, sin suavizar, sin cambiar, ni omitir ni una sola palabra? Pues la respuesta fue clara: fue apresado por los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo. ¿Qué fue lo que les molestó tanto a estos que escucharon el mensaje de Dios al punto de querer matar a Jeremías? Pues que este Jeremías habló sin tapujos la palabra de Dios. No les dijo: bueno, parece que Dios está un poco molesto. No. Él les dijo: ustedes van a ver que esto va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque no están haciendo caso a lo que el Señor quiere. Ustedes, si no escuchan a Dios, y si no escuchan a los profetas que Él ha puesto, esto va a quedar en escombros. Jeremías no se guardó nada. Y la reacción de ellos fue de rechazo. Dime hermano, dime hermana, tú que estás ahora en este tiempo virtual, si tuvieras que hablarle a tu jefe o a tu empleado, porque su actitud después del carnaval ha sido verdaderamente bochornosa y pecaminosa y ha afectado a su familia, y le dirías que él escuchara la voz de Dios, que leyera un poco la Biblia para enterarse de lo que Dios quiere que sea su familia, ¿se lo dirías?
¿O simplemente lo mirarías y lo juzgarías? ¿Para qué le voy a decir nada si él no entiende? A Jeremías lo arrinconaron y se fueron contra él para apresarlo. Lo condenaron a muerte. Por eso, cuando uno mira esta actitud de Jeremías, tiene dos caminos: ser obediente a lo que Dios manda o cuidarse las espaldas para no sufrir nada. ¿Cuál es la actitud de algunos predicadores que exponen la verdad del Evangelio a su manera? Pues algunos hablan sobre todos los temas, pero la palabra de Dios está fuera de su boca. ¿Por qué? Porque está fuera de su corazón. Agarran experiencias, toman consejos para ellos salidos de su propia prudencia. Cuentan todo lo que se les ocurre y de pronto llaman la atención con alguna voz y una palabra que levantan. Acuden a un versículo de la Biblia simplemente para adornar lo que están diciendo. Se ufanan. Y hay otros que tratan de hacer un esfuerzo, pero suavizan, reducen, cambian, omiten la palabra de Dios. Y no falta quien quita las advertencias que llevan a reconocer el pecado y la muerte eterna. Suavizan la predicación, mutilan el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque quieren tener su auditorio completo. Porque quieren tener audiencia. Porque quieren ser escuchados. Ellos no quieren que se escuche la palabra de Dios. Ellos quieren ser escuchados. Les encanta ver escenarios de 3.000, 4.000, 10.000, 20.000 personas. Y les dicen cosas agradables. Porque quieren que vuelvan otra vez. Todos necesitan conocer la Biblia. Y muchas veces la ignoran. Es una pena. Pero muchos creen que por ser parte de la iglesia, pues tienen a Dios como su ayudador. Y que pueden acudir a Él cuando les hace falta. Es que no conocen a Cristo. Yo he escuchado decir a algunos creyentes que no quieren predicar porque la gente los rechaza. Tienen miedo a sufrir eso. Jeremías no pensó así. Obró exactamente como Dios dijo. Porque dice la palabra de Dios que terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo. No dijo, a ver, una primera parte, después les voy a decir otra la siguiente, y de repente espero que se olviden la primera vez, y no, Él se los mandó de una, todo. ¿Cuál es la respuesta de las personas al mensaje de Dios? ¿De qué manera les afecta escuchar la verdad de la Biblia? Pues hay quienes sienten dolor por haber ofendido a Dios y son convencidos por la palabra de pecado, de justicia y de juicio y se arrepienten y por medio de Cristo son perdonados y son salvos. Hay quienes que verdaderamente el Señor ha preparado su corazón. Y por ellos es necesario expresar la palabra justa. Pero igual como a ese pueblo y a esos líderes que Jeremías confrontó,
Pues hay personas que rechazan el mensaje del Señor y atraen sobre ellos condenación. Pero el Señor está demandando a su iglesia: ay si esos que rechazan el Evangelio es por tu culpa. Porque tú no vives una vida cristiana. Porque tú los dices no peques y tú estás pecando. Por eso, en ningún caso y bajo ningún pretexto, tú debes callar o temer. Bajo ningún término, tú tienes que reprimir lo que tienes que decir. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No puedes guardarte eso que sabes y tienes. Pero hay una condición. En ese hablar sin errar, habla sin juzgar. Y dice Hechos 25, del 24 al 27. Y dice Festo: Rey Agripa, y todos los varones presentes con nosotros, ved a este acerca del cual todo el pueblo de los judíos ha acudido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no se le permita vivir más. Pero yo he descubierto que nada digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviárselo. Respecto a él no tengo nada concreto que escribir al soberano. Por tanto, lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que una vez celebrada la audiencia preliminar, tenga yo algo que escribir, porque me parece ilógico enviar a un preso y no indicar los cargos que haya contra él. Bueno, toda esta locución de Festo muestra que él verdaderamente sabía que Pablo era inocente. Él había querido usar esta audiencia con el rey Agripa para preparar una reseña oficial para el juicio que se avecinaba ante el César. Él tenía que escribir algo, tenía que enviar un documento acompañando a Pablo. Pero no podía enviar ante el César con una carta que diga, bueno, realmente no sé de qué se le acusa a este hombre, hasta puede ser que sea inocente, así es que de todas maneras igual te lo envío, César. No podía hacer eso. La inocencia de Pablo era tal que Festo no podía describir o especificar los cargos en su contra. No había ninguna forma en la cual decir hay algo que se le puede encontrar a este hombre. Este hombre, siendo pagano, no quería emitir un juicio apresurado sobre el apóstol. No quería decir es culpable o es inocente pronto, siendo un hombre pagano. Pero entre los cristianos la cosa al revés. Resulta fácil criticar y juzgar, sin pensar que ofenden a Dios, y lo hacen sin darse cuenta que son peores que a quien juzgan. Dice Romanos en el capítulo 2, versos 1 al 3, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? Dios nos dice que no tenemos, y en forma individual, yo ni nadie tiene una razón ni excusa para juzgar. Porque dice la palabra de Dios que al hacerlo tú mismo te condenas. Porque lo que encuentras de culpabilidad en el otro la tienes tú. Y tú dirás, no, pero yo estoy juzgando que este hombre, digamos, viene tarde todos los días a la iglesia. Perfecto. ¿Y tú vienes con un corazón realmente entregado al Señor?
Ah, pero yo estoy temprano. ¿Y estás realmente con el deseo de servir al Señor? Si así fuera, no juzgarías, sino hablarías con ese hermano. Y tú miras en entrevistas en la televisión y dices, ese ladrón otra vez, ese villano está ahí, este que nadie le cree. Dios no te ha mandado a ser juez de nada. Él dice que tú, al estar condenándolo a alguien, al juzgarle a uno, pues tú mismo te estás juzgando y te condenas porque estás incumpliendo lo que Dios manda. Porque cuando juzgas, haces lo mismo. Si Él te dice no tienes que juzgar, cualquier cosa que los demás hagan es exactamente igual que a tu desobediencia. Pero dices, sí, pero a nosotros nos ha llamado a que juzguemos. Tenemos que juzgar que si están diciendo la verdad, que si están hablando la palabra, que si están haciendo eso. No es ese el tipo de juicio del que estamos hablando, sino de ese juicio de crítica que tú haces. Si alguien dice una cosa contraria a lo que dice la verdad y está diciendo que eso está escrito en la Biblia, pues sí puedes refutarlo, pero no es juzgarlo, es refutarlo. Al momento de juzgar, pues estás obrando igual o peor que la persona a quien estás juzgando. Ay, estos abogados, estos médicos, todos son culpables. Jesús lo explica de una manera muy clara en Mateo 5, 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta expresión de Jesús es extraordinariamente clara. No juzgues para que no seas juzgado. Porque de la misma manera en que juzgas, tú vas a ser encontrado digno de ser juzgado. Es decir, que siempre vas a tener algo por lo cual alguien te puede criticar a ti. La forma en la que utilizas tu criterio para juzgar, pues esa misma forma va a ser utilizada contra ti y no vas a tener oportunidad de salir airoso. Porque al juzgar, solo ves los defectos del otro. Al juzgar, estás utilizando parámetros tuyos. Podrás decir, no, pero es que la Biblia dice que no hay que ser así y yo estoy juzgando con eso. Pero la Biblia te dice que no juzgues. Las apariencias que logras percibir, ¿no es cierto? Pues te sirven a ti de elemento suficiente como para poder juzgar a una persona. Tú no puedes ver, y pone el ejemplo del Señor Jesús, porque tú tienes una viga en el ojo. Tú no puedes ver realmente porque tu vista está nublada. Porque estás utilizando todos los elementos del mundo para juzgar. Y lo triste es que te atreves a decir, dice el Señor Jesús, déjame ayudarte con ese tu problema, con ese tu error. Déjame a ver que yo te corrija. Y no eres capaz de ver tu pecado interior. Pero si yo fuera él, haría de otra manera. Mira cómo trata a su hijo, a su esposa o a quien sea. Yo no soy así. ¿Sabes? El Señor llama hipócritas al que quiere ayudar
a otro estando en peor condición. Se acercan para decir, a ver, yo te voy a hacer notar tus fallas. Y él podría sacar un espejo tamaño cuerpo entero para decirte, fíjate primero en las tuyas. El Señor dice que son hipócritas aquellos que se acercan con la intención de decir, ay, mira, quiero hacerte notar algo. Bueno, ¿por qué no te fijas en tus faltas que son peores? En vez de juzgar, analiza y mira tus propios pecados primero. Arrepiéntete de ellos. Pásalos por el filtro de la Biblia que tanto te gusta para los demás y mira tu propia condición. Solo así vas a poder ayudar a otros con sus problemas. Solo cuando tú realmente estés limpio. Pero claro, no quieres reconocer tu propio pecado. Cuando le hayas pedido al Señor que obre exactamente como la primera carta de Juan, que confieses tus pecados, te arrepientes y le pides, Señor, límpiame de toda maldad, es decir, que cuando estés completamente limpio del pecado, recién puedes ayudar a otro. ¿Cuándo va a ser eso? Más de una vez ya he escuchado. Sí, eso va a ser en la eternidad. Cuando Jesucristo ya venga, esos ratos recién ya no voy a pecar. Entonces quiere decir que nunca puedes juzgar. Tú mismo estás reconociendo ahora. Yo jamás seré limpio del pecado. Perfecto. Entonces eres incapaz de juzgar a nadie. No tienes autoridad de juzgar a nadie. Porque tú mismo estás cargado de pecado. Vamos a concluir. Solo aquellos que no pueden reconocer la soberanía del Señor, pues no pueden anunciar al Rey del Rey. Si tú no tienes la experiencia en tu propia vida de que Él gobierna todas tus circunstancias, todas tus decisiones, todas tus acciones, ¿cómo lo puedes presentar como el Rey de Reyes si en tu vida no gobierna? Pero quiero advertirte algo, Él está a la puerta. Y ya viene en gloria. Y viene con todo su poder para juzgar a todos por sus obras. Yo te pregunto, ¿cómo crees que va a encontrar a su iglesia? ¿Cómo crees que te va a encontrar a ti? Por eso la misión de la iglesia es anunciar a Jesucristo sin temor, sin dudas y con toda la verdad del Evangelio. Pero ¿qué es lo que hace que se afecte ese mensaje? Pues que viene el acusador y te dice, no me digas, tú dices eso y vos, mira tu vida. Y obviamente, te deja callado. No tienes que aligerar el mensaje del pecado, del juicio y de la justicia de Dios para que te crean. No tienen que creerte a ti. Solo tienes que decir toda la palabra tal como es. No tienes que esperar a agradarles a los demás con el mensaje de Jesús. Pero para eso también tienes que analizar tu propia vida y dejar de juzgar a los demás. No tienes que dejar que el juzgar sea uno de tus atributos. No puedes hacerlo con nadie. Si es que no quieres ser juzgado, obviamente. Y cuando quieras hacerle notar a alguien sus errores, pues trata de mirar hacia tu propia vida, a tu relación con Dios, antes de tratar de corregir algo en los demás. Cuando tú quieras tomar acción para resaltar lo malo de alguien, fíjate primero en ti. El tiempo del fin está cerca. Así es que no desperdicies la preciosa oportunidad que Dios te ha dado de ser su iglesia,
demostrar a Cristo en tu carácter. De tus hechos hablen lo que Dios hace en ti y que verdaderamente puedas vivir la vida cristiana. Vamos a orar. Dios amado, Padre bendito, te damos infinitas gracias. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes. Tú gobiernas a toda criatura. Y nos has pedido que nosotros seamos tus siervos, que nosotros vivamos de acuerdo a tu mensaje, Señor. Y te pedimos perdón porque no lo estamos haciendo. Nos has llamado a ser parte de tu iglesia. Nos has convocado a ser parte de tu testimonio. Y todavía estamos juzgando a las personas, sin siquiera considerar nuestras propias fallas. Dios, permite que esta palabra nos hable en el corazón y no nos tape la boca para hablar de ti simplemente porque tengo fallas, porque tengo aún pecado. Permítenos, Señor, acercarnos a ti para que tú nos limpies del mal, de toda maldad. Gracias, Padre, porque al hacernos parte de tu iglesia nos haces también corresponsables del crecimiento de tu obra en esta tierra. Y por eso venimos nosotros y traemos en este tiempo especial del culto virtual, pues presentamos nuestras ofrendas y las hacemos también de manera virtual. Queremos ser parte de la obra. Queremos aportar con nuestro esfuerzo, pero también con lo que tú nos has dado como sustento para poder sostener. Padre, haznos dignos del llamado del que fuimos objetos por el sacrificio de Cristo. Y permítenos, Señor, poder magnificar a Cristo en nuestras vidas. Danos, Señor, gracia y misericordia. Derrama sobre nosotros, Señor, la voluntad de vivir dignamente esta vida cristiana. Aunque seamos despreciados, aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, que nosotros podamos vivir fielmente tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Al escuchar las alabanzas que propone el pueblo de Dios, pues deben ser movidos nuestros deseos de ser más útiles cada vez. Para eso están por demás los espacios de preparación, están en abundancia. Los lunes con los varones, los martes con las mujeres, y hay discipulado inicial el día martes, el miércoles las células, el jueves el discipulado de santidad, el viernes que vamos a tener la reunión de las familias, los sábados con los jóvenes, el domingo volver a encontrarnos en el culto. Hay suficiente información. El problema está en que no te la pongas toda en la cabeza. El asunto está en que empieces a vivir, aun cuando sea un poquito del mensaje de hoy. Un poquito, pero vivir a plenitud, completamente, según lo que Dios te manda, no como yo lo he dicho. Haz caso a lo que Dios está diciendo. No queda mucho tiempo. Vive esta vida dignamente. Honra a tu Señor. Y ayuda a tus hermanos. Que Dios te regale una hermosa y preciosa semana. Que seas parte de la obra en muchas actividades. Y que disfrutes de hacerlo. Ya nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.